estos pensamientos de la palabra del Señor. Gracias por esta invitación. Pensando en por dónde empezar, perdón, corta esta. Perdón, disculpen la interrupción, lo que pasa es que Sonia está escuchando con allá y me hace un eco mi voz con la aplicación, con el otro aparato. Bueno, pensando en dónde empezar, mi pensamiento fue a un pasaje de Lucas capítulo 11, donde los discípulos le dicen al Señor, y aquí me gustaría ver si puedo compartir, vamos a ver si lo podemos hacer. Puedo compartir, a ver, ahí está. ¿Está bien allí? Vamos a tratar. Sí, Willy, se ve. Bien, perfecto. Ahí está. En Lucas capítulo 11, ya está, ya entré en calor. En Lucas capítulo 11, los discípulos le dicen al Señor, enséñanos a orar. Muy llamativo que esta pregunta de los discípulos, porque ellos podrían haberle dicho al Señor, enséñanos a predicar. ¿Quién predicaba como el Señor? ¿Quién? Enséñanos a narrar parábolas. ¿Cómo sabía el Señor tomar cosas tan sencillas de la vida diaria y darles una enseñanza? O podrían haberle dicho, Señor, enséñanos un curso para los milagros, porque hay algunas cosas que no sabemos cómo hacer. Pero ellos dijeron, enséñanos a orar, y mencionaron, como Juan enseñó también a sus discípulos. Así que ellos observaron el hecho de que Juan estaba enseñando y ellos querían recibir del Señor algo así. De hecho, el Señor en su ministerio habló mucho sobre la oración, mucho sobre la oración. En el tremendo sermón del monte de Mateo 5, 6 y 7, vamos a ver allí varias citas, porque tenemos al Señor hablando, y dice el versículo 5, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Entonces, lo que aquí está mostrando la necesidad frente a la oración de no orar con motivos incorrectos. Orar para ser vistos de los hombres. Nuestra oración es con Dios, o sea, debe ser vertical y no horizontal. A veces tenemos una tendencia en nuestras oraciones en la iglesia a buscar palabras, a armar buenas frases. El Señor no necesita eso. A veces hasta uno puede escuchar personas que hasta cambian su tono de voz. No es necesario. Todo eso es para los hombres. Debemos evitar una forma incorrecta y tener motivaciones incorrectas. El mismo Santiago, en capítulo 4 de su carta, dice, pedid y no recibís porque pedís mal. ¿Por qué pedían mal? Porque era para gastar en vuestros deleites, dice. O sea, están pidiendo las cosas que les gustan. No siempre las cosas que nos gustan son las cosas que necesitamos. No siempre las cosas que pedimos por ahí sin ser malas son lo mejor. Y a veces queremos conformar con lo bueno cuando Dios quiere darnos lo mejor. Cuidado con nuestra motivación al orar. También dijo en el versículo 7 del capítulo 6, orando no uséis de vanas repeticiones. Y quizá podríamos pensar, bueno, nosotros no somos como esas religiones que memorizan rezos. Es cierto, pero a veces cuando nosotros decimos palabras sin pensar en el sentido de la palabra, esas palabras se tornan vanas repeticiones. Yo recuerdo cuando recién comenzaba el ministerio aquí en la música, armando un programa, le pedí a una señorita que cantara una canción. Y cuando comenzamos a ensayarla, ella me dijo, no puedo cantar esta canción. Yo no entendía por qué, porque estaba dentro del rango de su voz. ¿No te gusta? Dice, no. Las palabras que tiene esta canción yo no las puedo cantar porque no he llegado a un punto de consagración como para poder decir esto. Y me impactó. Claro, me hubiese gustado que ella pudiera, en una forma
consciente de decir, canto porque es mi experiencia, pero me gustó que ella estaba queriendo comunicar un mensaje y no quería decir algo simplemente porque era la letra que repetía. A veces en nuestras oraciones decimos grandes verdades, pero cuando las repetimos, quizás muchas veces pierden el sentido. Yo recuerdo cuando Esteban y Patricia eran chiquitos, un matrimonio amigo, nos encontrábamos muchas veces, ellos venían a visitarnos, o nosotros íbamos a visitarlos, y ellos habían observado algo, que el hombre de este matrimonio, cuando íbamos a comer, en su oración siempre decía una frase: gracias por los alimentos que son una prueba más de tu amor. Y especialmente Esteban, que era muy observador de esos detalles, nos lo hizo notar. Así que cuando este hombre iba a orar en la mesa, nosotros teníamos que agarrarle la mano a nuestros hijos, y cuando llegara el final de la oración, de la prueba más de tu amor, teníamos que apretarle la mano para que no saltaran con una carcajada, porque estaban aguantándose la risa, porque él siempre iba a hacer una prueba más de tu amor. Ahora, realmente, que cada día nos sentemos a la mesa y tengamos comida, sí, es una prueba más del amor de Dios para nosotros, pero cuando repetimos frases hechas, ¿será que estamos pensando, Señor, otro día más me siento para almorzar con mi familia y tengo comida? Otra prueba más de tu amor. Cuidado con las vanas repeticiones. Después dice el versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. La necesidad de ser hijos, la necesidad de ser renacidos para orar. Es decir, tenemos que tener una relación de padre e hijo. Dios debe ser nuestro padre. Debemos ser nacidos en la familia de Dios para tener esa vida de oración. Después, más adelante del mismo capítulo, él dice: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestros padres perdonarán vuestras ofensas. Ahora, habla mucho sobre el tema del perdón también el Señor. Y también acá está marcando y denunciando una cosa que a veces puede ser tremendamente chocante. Vamos a pedir perdón a Dios, pero tenemos nuestra relación cortada con un hermano al cual no estamos dispuestos a perdonar. Y el Señor dice: eso no puede ser. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, estos son todos puntos que los discípulos escucharon en cuanto a la oración. Y aún en este mismo sermón, un poco más adelante, ya en el capítulo 7, él va a animarles, no solo a los discípulos, a todos los que están escuchando. Recuerden que este fue el sermón del monte: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Así que los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. En este pasaje y en otros pasajes, el Señor va a dar enseñanza a los discípulos. Pero la realidad es que pareciera que no aprendieron. Porque cuando ya llegamos, el Señor encaminándose hacia la cruz, en Mateo capítulo 26, ese tremendo momento del jardín de Getsemaní, cuando el Señor se quiebra y va con sus discípulos allí a orar y le dice: velad conmigo una hora. El Señor vuelve después de un tiempo de oración y los encuentra durmiendo. Y sigue orando y vuelve otra vez y sí, están durmiendo. Y aún la tercera vez los encuentra durmiendo. Aunque recibieron enseñanza, parece que no aprendieron a orar. Esa es la idea que nos deja los evangelios. Pero cuando llegamos al libro de los Hechos, el cuadro es totalmente diferente. Porque fíjense, cuando da un poco las características de la iglesia primitiva, nuestros hermanos de aquel primer momento del nacimiento de la iglesia, dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es como que estas eran las cuatro patas de la mesa sobre donde descansaba la vida de la iglesia. Y en las oraciones, la iglesia había aprendido a orar. Y hay muchísimos ejemplos en el libro de los Hechos. Pero, por ejemplo, nosotros podemos ver en Hechos capítulo 3, tenemos el milagro de
de la curación de aquel lisiado, ¿no es cierto?, que fue curado por Pedro, aquel que estaba mendigando en la puerta de la Hermosa. Esto terminó que lo llevaran a un juicio, y cuando todo lo que finalmente concluye el capítulo 4, con ellos prohibiéndole hablar del Señor, le dice, llamándole, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Cuando salen y se encuentran con los hermanos, le cuentan todo lo que pasó, todo lo que dijeron, dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, alzaron unánimes la voz a Dios. No solo que estaban ahí reunidos esperando qué iba a pasar, sino que estaban con una sola alma, unánimes, una sola alma. Estaban juntos geográficamente, pero juntos en el sentir. Y dijeron, y ahí tenemos el clamor a Dios. Ellos no pensaron, esto es una injusticia, tenemos que buscar si alguno tiene algún contacto con algún senador romano o algún gobernador, tenemos que... No. Fueron a donde tenían que ir. Alzaron su voz y dijeron. En el capítulo 7 tenemos a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Aquel muchacho lleno del Espíritu Santo que comienza su ministerio sirviendo a las viudas, sirviendo a las mesas. Pero después de ese magistral discurso de defensa y de testimonio, él es apedreado. ¿Y qué es lo último que él va a hacer en esta tierra? Él va a orar. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Oró, aún en el último momento de su vida, mientras las piedras caían y le golpeaban y le aplastaban. Avanzamos un poquito más, y en el capítulo 9 de Hechos tenemos la conversión de Saulo. Y un día Ananías recibe esa indicación de Dios de levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Claro, Ananías pensó lo que cualquiera de nosotros podría haber pensado. Señor, yo ya escuché de este tipo, es bravo, está pidiendo autorización para perseguir a los cristianos, iba a venir para hacerlo, no será una estrategia, no será, digamos, aparentar que está entrando en nuestra fe para descubrir quiénes somos, nuestros movimientos y poder después. Pero hay algo maravilloso que el Espíritu le dice, que el Señor le dice, porque he aquí, Él ora. Esta frase, Él ora, era la mejor frase para decirle a Ananías, Él es un hijo de Dios, Él es un renacido. Tristemente, a veces hay creyentes que no oran. Puede ser que alguien sea creyente y que no ore, pero es imposible que alguien que tiene una vida de oración no sea creyente. Y este es el argumento del Señor para que Ananías deje de temblar y deje de tener miedo en cuanto a lo que él estaba pidiendo. Ve, levántate y ve. He aquí, él ora. Él ora. La característica, el sello distintivo de alguien verdaderamente renacido. Debemos crecer, debemos desarrollarnos en nuestra vida de oración. Cuando llegamos al capítulo 12 de Hechos, vemos que Pedro ahí está preso. Pero ¿qué pasaba con la iglesia? Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y si avanzamos un poquito más, como último ejemplo, en el capítulo 16, segundo viaje misionero de Pablo junto a Silas llegan allí a Filipos, les meten preso, les azotan, les torturan, les meten en los pies en el cepo, en la celda más profunda, pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahora, qué notable, ¿no es cierto? Porque uno puede observar un fracaso muy grande de los discípulos en los evangelios en cuanto a la oración, pero vemos aquí una cosa totalmente diferente.
yo creo que lo que ha marcado la diferencia es evidentemente el descenso del Espíritu Santo, el hecho del Espíritu Santo morando en cada creyente. Y el Espíritu Santo cumple un papel preponderante, importantísimo en nuestra vida de oración. Por eso es tan importante que nuestras vidas estén controladas por el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que no haya desobediencia a la voluntad de Dios, que no haya pecado en nuestra vida íntima, para que ese Espíritu Santo no esté apagado, no esté entristecido, sino que haya una plenitud del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios libremente controle y nos mueva. Porque fíjense lo que dice Pablo escribiendo a los Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Voy a buscar una notita que dice aquí el doctor Riley en su comentario de este versículo. Él dice, al llegar a esta debilidad, él coloca entre paréntesis, nuestra incapacidad para orar inteligentemente acerca de algunas situaciones. Y no es cierto, hermanos, que a veces no sabemos cómo orar sobre ciertas situaciones. Parece que van a cerrar la fábrica. Me voy a quedar sin trabajo. ¿Qué oro? ¿Que no cierre la fábrica? ¿O será que el Señor permite que la fábrica se cierre porque me quiere dar un trabajo después mejor? Entonces me conviene que se cierre la fábrica. Entonces, ¿qué oro? ¿Que se cierre? ¿Que no se cierre? No sé qué orar. Un ser querido está sufriendo. Está grave. Los médicos quizás nos dicen, ya no hay posibilidad, no hay nada que podamos hacer. ¿Qué oramos? ¿Oramos que el Señor haga un milagro? ¿Oramos que el Señor lo lleve y no sufra más? ¿Qué orar? A veces no sabemos cómo orar ante situaciones. Y acá este versículo es maravilloso. Dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Es cierto, a veces no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, el Espíritu va con nuestro pedido, transforma nuestras palabras quizás confusas, nuestros pedidos mal hechos, porque más el que escudriña, fíjense, aquí está muy claro, más el que escudriña los corazones, Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, que también es Dios. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Es decir, yo estoy en una situación que me abruma, no sé cómo orar, pero yo tengo que tener la fe de volcar mi corazón a Dios ante ese problema, sabiendo que el Espíritu Santo conoce mi debilidad, mi falta de capacidad de entender la situación y saber qué es lo mejor, cuál es la mejor forma de orar. Pero el Espíritu Santo conoce cuál es la voluntad de Dios. Entonces Él transforma eso en un pedido exacto con la voluntad de Dios. O sea que si yo oro conforme a la voluntad de Dios, perfecto, va a venir la respuesta de Dios. Así que el Espíritu Santo cumple y debe cumplir en nuestras vidas una tremenda actividad, acción en relación a la oración. Por eso yo creo que aquí vemos en el libro de los Hechos, desde el comienzo, desde el nacimiento de la iglesia, esa actitud tan importante en cuanto a la oración, la presencia, la llenura del Espíritu Santo de Dios. La realidad es que a través de toda la Biblia, nosotros nos encontramos con hombres que han desarrollado tremendas vidas de oración, hombres y mujeres, ¿no? Mujeres. Pensemos, la mujer sirofenicia, aquella mujer que clamaba al Señor. Pensemos en Ana, la mamá de Samuel, que volcando su corazón allí, Elí, el sacerdote, le dijo, digiere tu vino, pensó que estaba borracha, pero cuando después de algunos años lo llevó, entregó a Dios, y le dijo, por este niño yo oraba. Así que hay mujeres también que nos han dado grandes ejemplos y que han quedado sus testimonios registrados en la Biblia. Pero yo quisiera, me hubiese gustado traerles algunos testimonios, pero por cuestión del aislamiento, el coronavirus y todo eso, no lo pude hacer. Pero si yo hubiese podido, hoy les hubiese traído a ustedes a Jeremías. Jeremías. Si yo le hubiese preguntado a Jeremías,
qué es para él la oración, probablemente me citaría el versículo que todos nosotros conocemos de memoria. Jeremías 33:3. Orar es una invitación del cielo, nos diría Jeremías, porque Dios un día me dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Es una invitación. Clama a mí. Es una invitación, pero también es una promesa. Jeremías estaba, al comenzar el capítulo 33, el primer versículo, nos dice que Jeremías estaba preso. Estaba preso. Y él como preso podía pensar, no puedo hacer mi ministerio de profeta, no puedo anunciar el mensaje que Dios ha colocado en mi corazón, lo que me ha mostrado, la revelación de Dios. No lo puedo hacer, estoy perdiendo mi tiempo encerrado. Y Dios dijo, bueno, ahora no es el momento de que estés haciendo aquello, ahora es el momento de orar. Clama a mí. Y ahí en esa celda, él tenía que desarrollar su vida de oración. Había una promesa, una invitación, clama a mí, una promesa, yo te responderé. Un resultado, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que si hubiese podido venir Jeremías, nos hubiese dicho, orar es una invitación del cielo. Ah, Daniel tendría que haber estado esta mañana con nosotros. Y Daniel quizá nos contaría de su experiencia en el capítulo 6 de su libro, y él nos diría, orar es una provisión y mandato de Dios. En el capítulo 6 estamos en el año 539, ahora Babilonia está gobernada por los medo-persas, Darío el Medo es el gobernador allí, y él ha colocado 3 gobernadores en todo el reino. Daniel es uno de ellos, pero Daniel se destaca y Darío está pensando colocarlo por sobre los 2 restantes. Daniel ya en estos momentos es un hombre de unos 85 años, por lo menos, un hombre muy, muy anciano. Entonces, cuando quizá hizo algún comentario el rey, o se dieron cuenta de que Daniel iba ganando posiciones, bueno, quisieron serrucharle el piso, quisieron buscar en cómo acusarle. No encontraron, dice el capítulo 6, que no había vicios, falta, que él era fiel, vida privada, vida pública, intachable, pero observaron algo, su vida de oración. Y sabemos que, dice la escritura, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿se acuerdan que lo convencieron al rey, lo empaquetaron, le hicieron creer durante 30 días, queremos pedir solamente a ti, porque tú seas el único Dios en todo el imperio? Darío le gustó la idea, pero toda una trampa para hacer caer a Daniel, ¿no? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él no fue un provocador, pero él fue un hombre de convicción, como lo solía hacer antes. Un edicto de hombres no iba a cambiar su vida de oración. Ahora, ¿por qué él oraba con las ventanas que daban hacia Jerusalén? ¿Por qué oraba 3 veces al día? Bueno, es interesante si pensamos en por qué oraba hacia Jerusalén. Tenemos ahí una porción que tiene que ver con la oración, la más extensa quizá que está ahí en el Antiguo Testamento, la oración de Salomón en la dedicación del templo. Y Salomón es notable como el espíritu guía a Salomón en ese momento de gran fiesta, de gran celebración. Imagínense, el templo de Jerusalén es inaugurado y es dedicado. Sin embargo, en ese tiempo él habló de algo triste, de la posibilidad de que por el pecado el pueblo fuera llevado al cautiverio. Y él dice así, si se convirtieran a ti de todo corazón, si se convirtieran a ti de todo corazón y de toda su alma, y oraren hacia la tierra que diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre. ¿Ven? Por eso Daniel abría las ventanas de su cuarto que daban hacia occidente, hacia Jerusalén, porque ellos debían orar hacia la tierra, Israel,
hacia la ciudad, Jerusalén, y hacia la casa que he edificado, el templo. Es como que iban ajustando, digamos, el zoom, y comenzaba primero apuntando a toda la nación, a la ciudad y después al templo. Por eso hacía eso Daniel, abriendo las ventanas. Y bueno, yo puse algunas frases de esos versículos. Dice, perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. ¿Por qué lo hacía 3 veces por día? Probablemente porque un día se encontró con el versículo del Salmo 55, 17, las palabras de David, cuando él dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Claro, nunca debemos olvidar que para los judíos el día comenzaba a las 6 de la tarde. Nosotros hubiésemos dicho, mañana al mediodía y a la tarde voy a orar. Claro, pero ellos no. Comenzando el día a las 6 de la tarde, él dice, tarde, mañana y al mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Él está hablando de orar 3 veces por día. Entonces aquí vemos que había Daniel nos diría quizá, es un mandato y es una provisión, porque ellos estaban en el destierro, ellos estaban en el cautiverio, ¿y cómo vamos a hacer para volver? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar, orar, porque si oramos, dice, tú oirás desde los cielos y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Así que Jeremías nos dice, es una invitación del cielo. Daniel nos diría tal vez, es un mandato, es una provisión de Dios. Fíjense, vamos al Nuevo Testamento, Romanos 12 nos habla de ser constantes en la oración. Primera Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Primera Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y podríamos hacer una lista larga, ¿no es cierto?, de versículos que nos hablan de una actitud de perseverar en la oración, constantes, sin cesar. Él tiene cuidado de vosotros. Un concepto de que vale la pena. A veces uno intenta hablar con personas que de pronto uno puede pensar, está tan ocupado, me va a atender, le llegará. Él siempre tiene cuidado de nosotros y Él siempre está esperando nuestras oraciones. Sigamos. Hoy hubiese sido lindo también tener con nosotros a Habacuc. Habacuc tiene grandes cosas para decirnos en cuanto a la oración. Y quizá a Habacuc de pronto, si le hubiésemos preguntado, ¿qué podés compartir con nosotros sobre la oración? Él quizá hubiese dicho, los silencios de Dios y sus respuestas sorprendentes. 2 aspectos que Habacuc aprendió en cuanto a la oración. Los silencios de Dios, porque Dios a veces está silencioso. Oramos y no pasa nada. Hay silencio. Y a veces esos silencios pueden llevarnos a malos pensamientos, a conclusiones equivocadas. En el capítulo 1 de su carta, de su profecía, él le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Ves? Clamaré y no oirás. ¿Por qué él piensa que no lo está oyendo? Porque él clama sobre cosas justas. Él habla a causa de la violencia y no salvarás. Y el versículo 3 y los siguientes hablan de una justicia torcida, es decir, corrupción. Dice que el justo es digamos, presionado por el rico, un montón de injusticias que se vivían. Y él ora, un hombre santo, ora sabiendo que Dios es un Dios santo, ora y no pasa nada. Entonces dice, bueno, la razón por la cual no pasa nada es porque no me oye. Los silencios de Dios. Pero cuando Dios comienza a hablar, entonces se dio cuenta que no, Dios me escuchó. Pero cuando Dios le habla, versículo 5 dice, he aquí yo levanto a los caldeos. Y si él antes estaba molesto porque oraba, y Dios no le respondía, ahora cuando Dios le dice, yo levanto a los caldeos, está peor. Porque, Señor, nosotros estamos mal, pero los caldeos son salvajes, son bárbaros. Van a llegar acá y van a hacer cualquier cosa. Yo levanto a los caldeos.
O sea, sí, los silencios de Dios, pero también las respuestas sorprendentes. ¿Cómo vas a usar a los caldeos para disciplinarnos a nosotros? Al punto tal que después de escuchar la revelación de Dios, sobre mi guarda estaré, dice el capítulo 2, versículo 1, y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Voy a ver que me digan y ya estoy preparando los argumentos para decir en relación a mi queja. Yo voy a seguir quejándome. Estoy en desacuerdo con lo que Dios va a hacer. Y Habacuc, bueno, en su escrito es maravilloso, como al final, al llegar al capítulo 3, él va a decir, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y después de escribir poéticamente quizá toda la situación que vendría cuando el invasor llegue a la tierra, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pero Habacuc tuvo que aprender que a veces Dios ante nuestras oraciones hace silencio. ¿Por qué? Nosotros queremos orar, abrir los ojos y ver la respuesta. Pero nuestro reloj normalmente adelanta. Nuestro sentir es que el reloj de Dios atrasa. No es así. El reloj de Dios funciona bien. Es el nuestro que adelanta. Somos impacientes. Y aún muchas veces no aceptamos lo que Dios va a hacer, la respuesta de Dios. Porque oramos equivocándonos en el sentido de orar sintiendo en nuestro corazón cuál es la respuesta, qué es lo que Dios debe hacer sobre ese tema. Y no siempre Dios va a hacer lo que nosotros pensamos, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, como sus caminos no son nuestros caminos, tal cual lo dijo Isaías. Así que Habacuc le va a decir, qué sorpresa me llevé. Yo me enojé con Dios porque pensé que Dios no me oía, que no valía la pena orar. Pero también me enojé con Dios porque me costó entender que sus instrumentos no son los que yo pensaba, sus respuestas sorprendentes, los instrumentos inusitados que puede llegar a usar Dios. Sigamos un poquito más. Y ahora, Nehemías, él quizás nos diría la obra de Dios en quien ora. Mira, quiero decirles, hermanos, si van a orar por algo, si están orando por algo, tienen que estar pensando y tienen que estar dispuestos a que Dios les diga, ¿te preocupa el tema? Vas a estar ahí involucrado. Y a veces yo creo que ciertos temas en oración no los tocamos porque no vaya a ser que de pronto Dios me muestre que yo puedo hacer algo. Porque no siempre es cuestión solo de orar. A veces Dios nos va a mover. Eso es lo que le pasó a Nehemías. Cuando llegamos al capítulo 1, lo vemos ahí que algunos llegan de Jerusalén, entre ellos su hermano Anani. Le cuentan cómo está todo, y está el estado que dice el versículo 4 del capítulo 1. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Oró. Y el versículo 8 va contando la oración, una oración de confesión para que Dios actúe. Cuando llegamos al capítulo 2, el capítulo 1 fue en el mes de Kislev, dice el versículo 1, pero el capítulo 2 es el mes de Nisan, es el primer mes del año. Y entre Kislev y Nisan hay 4 meses, o sea, han pasado 120 días. Realmente es el primero de Nisan, es el año nuevo. Claro, toda la gente quizás estaría felicitándose, deseando felicidades en el nuevo año, y él cómo va a estar feliz cuando la ciudad de Jerusalén estaba como estaba, los muros derrumbados, las paredes, las puertas quemadas. Y ese día él estuvo triste, pero fíjense, es interesante, cuando el rey le dice, ¿qué te pasa? No estás enfermo, estás triste, y él le dice lo que estaba pasando con su ciudad, el rey le dice, versículo 4 del capítulo 2, me dijo el rey, ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios del cielo. Habrá sido una oración de un segundo. Señor, ahora, Señor, ayúdame a decirlo bien. ¿Qué cosa pides?
Entonces oré al Dios del cielo. Si place al rey y tu siervo haya gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y él va a decir, dame cartas para este, para el otro. Fíjense lo que pasó en 4 meses. Él primero comenzó una oración de angustia por lo que estaba pasando en Jerusalén. Siguió orando, y en un momento Dios le fue colocando lo que habría que hacer. Le fue mostrando, Nehemías, vos sos la persona que tenés que ir. Vos sos la persona, y hizo una obra maravillosa. Y cuando uno lee el libro de Nehemías, ve cómo ese hombre en poco tiempo logró reconstruir los muros. Pero ven, él comenzó orando para que la cosa pase, pero Dios lo tomó y le dijo, sos vos, Nehemías. Y por eso, en ese momento, cuando el rey le dice, ¿qué cosa pides? Él dijo, esto. Ya no era alguien que estaba orando para que alguien solucione el problema. Él era alguien que estaba orando para que Dios abriera los caminos. La obra de Dios en quien ora. Siempre me acuerdo cuando en el capítulo 9 de Mateo, el Señor le dice a los discípulos, la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y llegamos al capítulo 10, el versículo siguiente. Y el Señor llama a sus discípulos y los envía. Me parece que escuchar al Señor, por lo menos me lo imagino así, el Señor diciéndole a los discípulos, ¿se acuerdan por qué le pedí que oraran? Sí, Señor, nos dijiste que oramos, que el Señor de la mies envía obreros a su mies porque la mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Oraron? Sí, Señor, todos los días. Bueno, quiero avisarles, tengo 12 para enviar. Ah, sí, Señor, ¿quiénes? Ustedes. La obra de Dios en quien ora. Debemos orar, pero con un corazón dispuesto a ser parte, ser usados por Dios en la respuesta. Él era un ejecutivo, pero a la vez era un hombre de oración. Era un empresario que hace. No. Él hizo muchísimo, pero siempre movido por la oración. Y ustedes tienen ahí una serie de versículos donde vemos oraciones de Nehemías o expresiones, donde él va diciendo lloré, o dice, oh Dios mío, esto. La oración era algo cotidiano en su vida. Tengo que apurarme para mostrarle otro campeón de la fe que si estuviera acá con nosotros y le preguntáramos qué es para ti la oración, Moisés nos diría, la oración es lo que define la batalla. Si vas a ganar, necesitas oración. Si estás en luchas y querés triunfar, necesitas la oración. Y ustedes se acuerdan del pasaje de Éxodo 17, cuando Israel tuvo que enfrentarse a Amalek. Moisés le dijo a Josué que se prepare para pelear, pero él iba a ir al monte, a un lugar elevado, y él iba a estar allí. ¿Y qué nos dice la porción de 17:12 de Éxodo? Y las manos de Moisés se cansaban, porque él estaba así levantando, orando, pidiendo por la victoria. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Así que mientras estaba con sus manos, sus brazos elevados, sus manos alzadas al cielo, Israel ganaba. De pronto empezaban a entumecerse los brazos y quizá Moisés bajaba, empezaba a frotarse el brazo y ahí empezaba no, Moisés, levantá los brazos, pero estoy cansado, se me acalambra. Ahí comenzaron a sostener, lo sentaron, le sostuvieron los brazos. ¿De quién fue la victoria? Fue necesario un Josué, pero fue necesario un Moisés. Y así es la obra de Dios. Dios a algunas personas los envía al frente, a la lucha, pero no pueden ser abandonados. Necesitan ser respaldados por los Moisés que van a alzar sus brazos, sus manos al cielo. Entonces Moisés nos diría, sí, hay que orar, porque si nos esforzamos, trabajamos, luchamos, agonizamos, pero sin oración, tenemos la batalla perdida. El último, sí, es el último, Elías, la oración, el poder de Dios. Y ustedes saben la gran victoria que Elías conquistó para la gloria de Dios en el Monte Carmelo. Cuando hace algunos años yo viajé a Israel, pude ver un gran monumento con el que representa a Elías, con una espada en su mano, cortándole la cabeza a uno de los sacerdotes. Pero él solo, 450
profetas de Baal, 400 profetas de Acera, 850 profetas. Solo, aunque había algunos que habían escondido a algunos hijos de los profetas, pero ahí no apareció ninguno. Él estaba solo. Y cuando llegó, la historia es maravillosa, ¿no es cierto? Y tantas veces desde chiquito la hemos aprendido, esa historia de los sacerdotes lastimándose, clamando para que el fuego descienda del cielo. Y cuando llegó el momento, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Recordemos que antes de esta oración, él había pedido que trajeran agua, 4 cántaros de agua. Los hizo tirar sobre el sacrificio. Vayan otra vez más, 4 veces, 8, 4 más, 8. Tercera vez, 4 más, 12. Si pensamos que podría haber unos 20 litros en cada cántaro, estamos hablando que hizo tirar 240 litros de agua sobre el sacrificio. Voy a decir, ¡qué locura! Es imposible. Él sabía que si iba a descender fuego del cielo, no importaba si ese animal del sacrificio estaba seco o mojado. El poder de Dios podía consumirlo, estuviese seco o mojado. Así que sepan ellos que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Impresionante. Y conocemos la historia de cómo Dios honró a este hombre valiente y mostró su poder. Fuego descendió del cielo. Pero no solo eso, después volvió a orar y la lluvia llegó a la tierra después de 3 años y medio de sequía. Así que todos estos hombres, en su experiencia, nos muestran que la oración es poderosa, es efectiva, y es algo que quizá estamos no valorando o no aprovechando tanto como debiera. Debemos evitar que nuestra vida de oración sea algo rutinario. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente. Claro, porque Él nos invita, porque Él nos manda, porque ahí hay poder, porque la oración es lo que da la victoria en las luchas diarias. Ya terminando y viniéndonos ya mucho más acá, fíjense, un gran hombre de Dios, Matthew Henry, famoso por sus comentarios de la Biblia, dijo: he tomado la resolución de clamar a ti en todo momento, hasta el fin de mis días. No pasará un solo día sin que me oigas. No va a pasar un solo día sin que yo te esté hablando, Señor. Y otro, John Wesley, él y su hermano y otros grupos de jóvenes eran muy celosos en cuanto a la oración y estudio bíblico, al punto tal que los comenzaron a llamar los metodistas. Y por su ministerio surgió lo que hoy es la Iglesia Metodista, que se ha separado, se ha desviado bastante de lo que era en aquellos comienzos. Pero John Wesley dijo: tengo tantas cosas por hacer que dedico la mayor parte del tiempo a orar antes de estar dispuesto a hacerlas. Y finalmente, permítame un ejemplo más de alguien un poquito más cercano a nuestros días. Este es George Mueller, o Jorge Mueller, un tremendo hombre de oración. Unas palabritas respecto a él y ya con esto concluimos. Ahí tiene la fecha de su nacimiento y partida a la gloria. Era un pastor en una pequeña iglesia. Un día él se encontró con un versículo del Salmo 81, versículo 10. Abre tu boca y yo la llenaré. Entonces, eso es como una revelación para él. Abre tu boca y yo la llenaré. Así como uno puede ver los polluelos que en el nido abren su piquito y viene la mamá y le coloca comida adentro. Abre tu boca y yo la llenaré. Lo que tengo que hacer es abrir mi boca diciéndole a Dios lo que necesito y Él va a suplir su necesidad. Entonces, él comenzó,
determinó comenzar, seguir su vida, en determinado momento de su vida, su ministerio, solamente pidiéndole a Dios. Era pastor, como le dije, de una pequeña iglesia. Y él dijo a los hermanos, miren, no quiero más recibir el sueldo que ustedes me dan. Quiero recibir mis ingresos directamente de Dios. Entonces colocó una alcancía en la parte de atrás de la iglesia que decía más o menos que el pastor recibía, se sostenía con las ofrendas que Dios le enviaba a través de los hermanos. Cuando pasó el primer año e hizo cuentas, encontró que había recibido más del doble de lo que hubiese recibido con el salario que la iglesia le fijaba. El Señor comenzó a colocarle una carga por los huérfanos. En aquellos tiempos no existían orfanatorios. Los chicos huérfanos, y por epidemias, cosas así, era muy común eso, los chicos huérfanos vivían en cárceles, en celdas especiales para ellos. No eran delincuentes, pero realmente estaban presos. Y eso era algo que lo mortificaba. Y él comenzó a sentir una carga sobre eso. Él oraba con su esposa. De una forma maravillosa, Dios fue trayendo. De pronto alguien le mandaba elementos, cosas que... Y él dice, gente que ni conocía le hacía llegar ofrendas. Él estaba abriendo su boca al Señor y el Señor iba tocando para llenar y suplir esa necesidad. Él llegó a construir 5 grandes edificios que hoy todavía se usan, que pueden albergar hasta 2.000 niños. Y era un hombre tan organizado, tan metódico en sus procederes, que aún tenía cuadernos donde quedaron registradas 5.000 oraciones contestadas. El pedido de oración y cómo el Señor lo respondió. Un hombre de oración. Y hay tremendas cantidades de anécdotas, de experiencias. Y yo les animo, métanse en internet, busquen ahí libros que ustedes pueden descargar con la biografía de Jorge Müller y sus grandes experiencias de la fe, quizá la más conocida cuando una mañana no tenía para dar desayuno a sus chicos, estaban todos ahí sentados para comer y no había leche. Y él oró. Y al terminar de orar, se escuchó que golpeaban la puerta y aparece el camionero y dice, mire, soy el repartidor de la leche, se me rompió el camión, la leche se va a pudrir, si la quieren usar, allí está la provisión de Dios. En forma así maravillosa, cualquier cantidad de experiencias. Cuando tuvo 65 años, entregó el ministerio a su yerno. Claro, 65 años ya estaba con edad para jubilarse. No se hagan ilusiones. Con 65 años se transformó en un predicador itinerante. Predicó en una gran cantidad de países hasta más de superar los 80 años. Todo porque un día confió en la palabra de Dios, una promesa de la palabra de Dios. Abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca y yo la llenaré. Alguien dijo que la distancia que hay entre un problema y su solución es la misma que hay entre nuestras rodillas y el piso. La solución comienza cuando caemos de rodillas, abrimos nuestra boca al Señor clamando, abre tu boca y yo la llenaré. Este versículo, que fue algo que cambió la vida de Jorge Müller, la vida de oración de Jorge Müller, sea también nuestra propia experiencia. El área de la oración es un área en la que siempre podemos mejorar. No importa si tu vida de oración es pobre o buena, siempre puede ser mejor. Siempre podemos mejorar, siempre podemos crecer. Y este es el desafío de la palabra de Dios hoy para nosotros. Señor, enséñanos a orar, dijeron los discípulos. Nosotros hoy, con la Biblia en nuestras manos, tenemos muchas herramientas, muchos elementos que nos muestran lo poderosa que es la oración, el regalo maravilloso, la provisión maravillosa que ha sido la oración. Así que en dependencia del Señor, en la guía del Espíritu, ejercitémonos, desarrollémonos en una vida de oración para su gloria y para el avance de su obra. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Estas palabras las compartí de todo corazón con cada uno de ustedes, pero también las compartí para mí. Yo también las necesitaba.
El Señor les bendiga.